Bien, comenzamos a escribir nuestro código de ejemplo del modo de funcionamiento de fallos del módulo de control de motores PWM. El primero de ellos, que era el Latch Mode, el de bloqueo, enclavamiento, enganchado, como queráis traducirlo. Como siempre, tener abierto el header file, el blog de notas el datasheet, y me he saltado la parte que sería la de Project Wizard, siguiendo los pasos para tenerlo un poco más ordenado. Otra cosa es que yo voy a utilizar este dispositivo porque yo siempre voy a utilizar dispositivos en el que el Proteus me deje a mí simularlos, ¿vale? Porque yo no sé si esto después yo lo voy a poder simular en el laboratorio, todo no es seguro, pero que por lo menos vayamos viendo lo que estamos haciendo. Bien, esta vez cuando vimos las partes de un programa, el esqueleto más bien, habíamos puesto siempre archivo header file, definimos constantes, configuración de los bytes, declaración de funciones, función principal, y debajo de la función principal ya escribíamos nuestras funciones. Esta vez vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a tener un archivo main donde escribiremos nuestra función principal, pero también vamos a escribir otro archivo .c llamado init, donde vamos a inicializar pues las funciones y a partir del main las vamos a ir llamando. En el init.c que vamos a escribir ahora voy a incluir la inicialización del módulo de control de motores WM, los timers, la inicialización del oscilador, que ya veremos por qué lo hago así de esta manera, etc. Bien, para comenzar, lo primero, como siempre, incluir el archivo de cabecera de esta manera. Una vez que hemos incluido el archivo de cabecera, nos vamos a fijar. Bueno, vamos a fijarnos ahora, que no lo he dicho, que la declaración de funciones en el vídeo anterior nosotros la habíamos escrito de esta manera. Void init, el nombre de la función, ¿vale? Y void. Y así la declarábamos. Como esta vez vamos a utilizar otro archivo .c, para poder declararlas en el main, vamos a utilizar el stem, ¿vale? Bien, ahora vamos a utilizar un nuevo, donde vamos a inicializar pues todas las funciones. Lo primero que vamos a hacer, vamos a incluir el header file 32mc204.h, ¿vale? Bien, voy ya a guardarlo como init.c, guardar, y para incluirlo dentro del programa file le añadimos archivos al proyecto, ¿vale? Y ya lo tenemos incluido y añadido. En este init lo que vamos a hacer es escribir todas las funciones que usaremos en mi programa. Bien, la primera de ellas, si vemos el main, era la de inicializar el PLL. Entonces, nosotros escribimos void init PLL, nos devolverá un void, y aquí pues ya veremos lo que vamos a escribir. Lo voy a guardar y ahora volvemos al main. Os preguntaréis para qué sirve esta función. Con ella lo que pretendo es configurar el oscilador del dispositivo. Lo primero que vamos a hacer es inicializar el dispositivo con el oscilador interno RC, el cual después cambiaremos al RC con un PLL, que ya veremos qué es eso y cómo se hace. Vamos a fijarnos primero en lo que es en la configuración de los bytes en la macro Foxcell. La macro Foxcell era la macro que nosotros utilizamos para configurar ciertas características del dispositivo, bueno, perdón, del oscilador. La primera de ellas, bueno, si nos vamos al header file, la primera de ellas
era seleccionar la fuente del oscilador. Como ya sabemos, tenemos bastantes fuentes, ya sería el primario, XT, secundario, el interno faz RC, un montón, o inicializarlo directamente con el PLL, pero como nosotros vamos a hacer cambios, bien. Entonces, nosotros vamos a inicializar el dispositivo, como hemos dicho, con el faz RC. Por tanto, la primera declaración es la que tenemos aquí escrita. El segundo registro que vamos a completar en la macro foscel era la de inicializar lo que es el segundo oscilador, ¿vale? Como vemos aquí. Pero nosotros en el programa anterior, el PW complementario lo teníamos deshabilitado. Pero realmente, ¿qué significa este registro? Bien, como he comentado antes, yo inicializo el dispositivo con el oscilador faz RC, ¿vale? Y después yo lo voy a cambiar a un faz RC, pero con PLL. Cuando dicho registro está activado, es decir, está en on, este dispositivo se inicia con el oscilador interno, el FRC, y luego cambia automáticamente a la seleccionada por el usuario, cuando está lista la fuente del oscilador, es decir, al PLL. ¿De acuerdo? La segunda macro que nosotros utilizamos es la FOSC. La FOSC también era una configuración del oscilador, pero más bien orientada a pruebas de fallos de este. En el programa usaremos el registro encargado del clock switching y el clock monitor, donde solo habilitaremos el clock switching, ¿vale? Esta de aquí abajo. Vamos, recordamos un poco qué es el clock switching. A ver, como podíamos tener diferentes fuentes de reloj, perdón, ya sea FRC, LP, LPRC, etc. Esto, como vuelvo a repetir ya, se pueden ir cambiando en cualquier momento. De hecho, es lo que pretendemos. Por tanto, para limitar los efectos de esta flexibilidad, en estos cambios, existe un bloqueo de salvaguardia incorporado en el proceso. Lo que quiero decir es cómo cualquier cosa que nosotros hagamos en un programa, va a estar relacionado y configurado, ¿vale? Vamos ahora a comenzar a escribir la función init.pll, pero antes me veo en la obligación de explicaros brevemente en qué consiste esto. Un PLL es un multiplicador de la frecuencia interna del dispositivo. Bien, si nosotros vamos al datasheet del dispositivo, en la sección de configuración del oscilador, dentro de él podemos leer un apartado que es la configuración del PLL, que nos dice que tanto el oscilador primario como el interno faz RC pueden usar opcionalmente un PLL para obtener mayores velocidades de operación. Esto nos va a proporcionar una gran flexibilidad en la selección de velocidad de funcionamiento del dispositivo. Si vemos este diagrama de bloques del PLL, más o menos podemos decir cómo funciona esto. Bien, en la salida del oscilador primario o el faz RC, ¿vale? Esa frecuencia que, por ejemplo, nosotros vamos a utilizar el faz RC es de 7,37 MHz. De hecho, lo pone aquí, ¿vale? El faz RC, oscilador interno que funciona a una frecuencia nominal de 7,37 MHz. Bien, este se va a dividir por un factor de preescalado N1, que va a ir desde 2 hasta 33, antes de ser proporcionado a lo que es el oscilador controlado por tensión del PLL, denominado VCO. ¿De acuerdo? La entrada del VCO debe seleccionarse en el intervalo de 0,8 a 8 MHz, en una frecuencia de referencia. El factor de preescalado, el PLL pre o el N1, se selecciona usando el bit o los bits, porque son 5, del PLL pre del registro CLK DIP, que ya veremos qué significa. La retroalimentación, porque como veis esto está retroalimentado, se selecciona con el PLL DIP en ese bit del registro PLL FBD. Este nos va a proporcionar un factor n, por el cual se multiplica la entrada del VCO. Este factor debe ser seleccionado de tal manera que la frecuencia de salida del VCO resultante esté dentro del rango
de los 100 MHz a 200 MHz. ¿De acuerdo? La salida de ese oscilador controlado por tensión se divide por un factor de posescalado, el N2. Este factor se selecciona mediante el PLL-POS, que es un bit del registro CLK-DIP. Ese N2 puede ser o 2, o 4, o 8, y debe ser seleccionado de tal manera que la frecuencia de salida del PLL, es decir, el FOX, la frecuencia de oscilación del dispositivo, esté en el rango de 12,5 a 80 MHz. Esto lo que genera es una velocidad de funcionamiento del dispositivo de 6,25 a 40 millones de instrucciones por segundo, es decir, la frecuencia de cada instrucción. Bien, para el oscilador primario o el FRC, usando lo que es el PLL, tenemos una fórmula que puede ser o esta que se ve aquí, o si la queréis ver un poco mejor, es esta, ¿vale? Donde nos dice M es el bit PLDIP más 2, N1 es el del preescalado más 2, etc. Bien. Ahora, nosotros lo que queremos es una frecuencia o la velocidad del dispositivo sea de 40 millones de instrucciones por segundo. Por tanto, vamos a configurar por partes. Volvemos aquí al Mapla y vamos a escribir que vamos a configurar el FCI a 40 millones de instrucciones por segundo. Bien, como hemos visto en el diagrama de bloque, lo primero que había que describir o rellenar sería lo que es el preescalado. Por tanto, yo sé que el preescalado, estos bits, se encuentran... ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? En el registro CLK-DIP, que es donde se va a encontrar, donde se encuentra el preescalado y el posescalado del PLL. Para el preescalado tenemos 5 bits reservados. Como nosotros vamos a dividirlo por 2, vamos a poner en decimal un 0. Lo que querrá decir es que si nosotros tenemos una frecuencia del faz RC a 7,37 MHz, si lo dividimos entre 2, lo que vamos a tener una frecuencia de referencia de 3,685 MHz, que entra dentro de lo que habíamos hablado aquí, aquí, de la frecuencia de referencia. Por tanto, vamos a escribir que en el registro CLK-DIP, bits por el bit PLL preescalado, vamos a escribir un 0. Y si aquí queremos, pues podemos poner que N1 es igual a 2 si es 0. Por tanto, bueno, podemos aquí, voy a escribir todo en una misma línea, que FRC entre 2 es igual a una frecuencia de referencia, perdón, 3,685 MHz, siendo FRC igual a 7,37 MHz. Bueno, siguiendo con el diagrama de bloques del PLL, si lo vemos aquí, ahora tenemos lo que es el factor M de retroalimentación del oscilador controlado por tensión. Dicho bit, que es el PLL-DIP, se encuentra dentro de lo que es el registro PLL-FBD, que si lo vemos aquí, este registro es el encargado de seleccionar el divisor de retroalimentación del PLL. Dicho registro dispone de 9 bits para ello, que van desde dividir entre 2 o 513. Pero como según la fórmula esta n es igual a PLDIP más 2, nosotros en el programa lo vamos a escribir de la siguiente manera.
en el registro PLL-FBT, bits por el PLL-DIP va a ser igual a 41. Por tanto, n, que es igual al PLL-DIP más 2, este es igual a 43. Por tanto, la frecuencia del oscilador controlado por tensión va a ser igual a la frecuencia de referencia de antes, que era 3,685 MHz, por ese factor n, resultando 158,5 MHz. Bien, esta frecuencia, si lo vemos aquí en el diagrama, también se cuenta dentro de los límites que estaban aquí establecidos, donde la frecuencia resultante del oscilador controlado por tensión tenía que estar entre los 100 y 200 MHz. Bueno, el siguiente bit a rellenar por el diagrama de bloques del PLL, si lo vemos aquí, va a ser el PLL POS. Este, como vimos antes, se encuentra en el registro CLK-DIP, que es este, ¿vale? El cual tiene reservado para él 2 bits. Para ello, como vimos, a ver dónde está, aquí, podía ser dividido por 2, por 4 o por 8, ¿vale? 2, 4, 8. Nosotros vamos a elegir dividirlo por 2. Por tanto, nosotros en el programa vamos a escribir que CLK DIP en el bit PLL POS es igual a 0 en decimal, como hemos visto, por tanto N2 es igual a 2. Esto significará que la frecuencia del oscilador controlado por tensión entre 2 es igual a la frecuencia de oscilación del dispositivo, que va a ser 79,2 MHz. Está muy próximo a los 80 MHz, que es lo que queremos, porque en todo dispositivo microchip la frecuencia de instrucción siempre va a ser esa frecuencia de oscilación entre 2. Si eso lo vemos, lo vamos a ver aquí, ¿vale? Bien. Por último, vamos a escribir un comando para seleccionar la reducción de reloj del procesador. Dicho bit es el denominado 12. 12 va a dividir lo que es la frecuencia de la instrucción por un número, ya sea 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. Nosotros como queremos configurar la frecuencia de instrucción a 40 millones de instrucciones por segundo, por tanto, nosotros en nuestro programa vamos a escribir que en el registro CLK DIP bits por 12 sea igual a 0 decimal, que significaba que la frecuencia de cada instrucción era aproximadamente de 40 millones de instrucciones por segundo. Y todo esto que acabamos de escribir es la configuración del PLL para que, utilizando el oscilador interno fast RC con PLL, tengamos una frecuencia de instrucción de 40 millones de instrucciones por segundo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, bueno, es algo que ya vimos en el programa anterior del PWM complementario. Vamos a usar unos comandos que son propios del MATLAB C30, que son referidos al registro OSCON, ¿vale? Que era para... Estos son cambios en el oscilador. Son estos que están aquí. Os voy a copiar y voy a hablar para que lo veáis bien. Bien, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer?
nosotros iniciamos el cambio del reloj que habíamos puesto el false RC solo al interno FRC con PLL. Para poder hacer ese cambio necesitamos estos dos comandos. Simple. Bueno, ahora vamos a necesitar dos comandos que van a ser de espera para que se produzcan todos estos cambios que hemos escrito en la función initPLL. Bien, me vengo aquí. Estos dos. El primero de ellos voy a escribir qué es lo que es. Espera que el cambio de reloj ocurra. ¿Vale? Y el siguiente espera que se estabilice el PLL. Podéis ver cómo se escribe. Tenéis que escribirlo tal así, incluso con las separaciones, porque si no, cuando vayáis a compilar no va a funcionar. Por tanto, con todo esto explicado, ya tenemos por completo la función initPLL, que ya como habíamos visto en el main, la teníamos tanto aquí declarada y dentro del main también la teníamos ya inicializada. Bien.